de opinión, apto para todo público. Por Radio Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenidos. Bienvenidos amigos a un nuevo programa de Focus en Democracia. Hoy conversaremos de una palabra que resulta grande todavía, creo yo, en el Ecuador: la justicia. El sistema de justicia en nuestro país. Ya tenemos nuevos edificios de justicia, tenemos un ministerio de justicia, tenemos un consejo de la judicatura que vigila la justicia. En la Asamblea Nacional también tenemos Comisión de Justicia, una Corte Nacional de Justicia. Pero la pregunta que vamos a hacernos el día de hoy aquí en el programa es si realmente existe justicia en el Ecuador. Y quiero mencionar dos episodios casi caricaturescos que han ocurrido en los últimos días aquí en el Ecuador. El primero, y voy a mencionar a Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, un cargo muy respetable, por cierto, que acaba de decir que el señor Carlos Pareja Yannuzeli se fue a pasear a España y coincidentemente salió de viaje el mismo día en que llegaban al país todos los papeles que lo incriminaban en un delito de cohecho, hasta el momento, que es lo que investiga la Fiscalía. Los documentos que demostraban que en sus cuentas personales habían depósitos hasta de $1 millón. Y justo el día que llegaban estos papeles de Panamá, el señor Pareja Yannuzeli se le ocurrió ir de paseo a España. Y lo dice el señor Mera muy serio. No está tratando de bromear con este tema delicado. Eso por un lado. El lado de que ciertos políticos gozan de información privilegiada, porque seguramente alguien se lo dijo el señor Pareja para que se ponga buen recaudo. Y bueno, lo segundo es algo todavía más gracioso, también que tiene que ver con la justicia. La huida en plena cancha de fútbol de un futbolista seleccionado nacional, Ener Valencia, perseguido, y pongo comillas, por la Policía Nacional, debido a que tenía en su contra una orden de apremio por un tema de alimentos. Todo el mundo vio esa escena, muchos se han reído. Realmente el sistema judicial del país se convirtió en un hazmerreír a nivel internacional. Por este capítulo, finalmente el señor Valencia pagó lo que debía, no fue detenido nunca, se inventaron por ahí que le dio un síncope y sencillamente todo quedó en eso, en una burla, en este caso para la policía, para la jueza que ordenó la medida, y bueno, terminó ahí el tema. Tenemos como invitada a la abogada Jessica Jaramillo, abogada, feminista, como se define ella, y ahora política también, de lo que sabemos. Toda la vida, desde que tengo 16 años, he estado en la actividad política, en la universidad, en las actividades públicas, ¿no? Y haciendo muchos temas de género, trabajando mucho en la defensa de derechos. Bueno, pero ahora va a incursionar, entiendo, en la contienda electoral, por primera vez. Por primera vez, es la primera vez que nos han hecho una propuesta y he aceptado porque creo que es necesario darle una calidad en la representación de las mujeres que hacemos política. Y creo que a eso tenemos que entrar, ¿no? Si es que logramos entrar a la Asamblea, creo que es importante hablar de calidad en la representación política. Ya hablaremos de sus planes como futura legisladora, si así lo quiere el pueblo de Pichincha. Veamos cómo nos va. En todo caso, yo quisiera saber su opinión primero, Jessica, de lo que acabo de comentar. Estos dos capítulos que para mí son vergonzosos, y es mi criterio, pero que retratan un poco la situación judicial, la situación de la justicia en el Ecuador. Yo decía en Twitter que para gozar de impunidad hay que ser político o futbolista. ¿Qué Lamentablemente, mire, el episodio de Ener Valencia es un episodio que atenta primero contra los derechos de la niña, ¿no? Y en segundo lugar, creo que contra el sistema de justicia, que debe ser quien tutela los derechos de esa niña, que cualquiera que fuere la cantidad, ¿no es cierto? Porque sabemos que los futbolistas ganan bastante bien, pero que cualquiera que fuere la cantidad, debe existir un estudio caso por caso que haga el juez, ¿no es cierto?, para determinar en qué casos proceden el monto de los alimentos, específicamente en el asunto de Ener Valencia.
Y claro, tuvimos reacciones de todo tipo, reacciones a favor, que a mí me sorprende, incluso a reacciones a favor de gente que usted no creería, ¿no es cierto? Y reacciones en contra también, porque evidentemente hay una burla al sistema de justicia, es decir, la cárcel y el apremio es para que el que no tiene quien lo cobije. Imagínese si metía un gol en el Valencia. Los mismos policías que lo iban a capturar lo alzaban en hombros. Seguramente, seguramente. Imagínese, seguramente por eso lo dejaron jugar, porque además la policía llegó, acuérdese usted, no sé si está al tanto, cuando el bus de la selección llega al estadio, ya estaba la policía esperándolo ahí. Ya lo iban a detener. Entonces, yo me imagino la conversación que habrán tenido, diciendo, oye, pero él nos va a meter los goles en este partido. Después del partido, cualquier cosa. Y además el fútbol es eso que nos entretiene a todos, ¿no? Y a veces por señalar que hay un bien común, que la selección es parte de este patrimonio cultural que tenemos los ecuatorianos, entonces se permiten este tipo de atropellos, que finalmente es un atropello hacia los derechos de la niña. Además se ha hecho tan público el caso, cartas van, cartas vienen, que generan incluso más desestabilidad en esa relación. Pero además, Jessica, y es lo que yo quisiera topar el día de hoy, es el sistema de justicia como tal. Así es. ¿Qué pasa con una orden judicial proveniente de una jueza competente? Y que debe cumplirse de manera inmediata. No se la cumple porque en este caso es el futbolista. Por eso, entonces resulta que hay intocables. Exactamente. Resulta que si es seleccionado nacional, si va a meter un gol, si es bien común, le dijo usted, imagínese, bien común. La justicia no es para todos. La verdad es que a los que gustan del fútbol. Suena bonito, sí, pues que es el bien para todos, no sé, nosotros, aparte de la alegría para el país. Sí, la alegría, sí, que es momentánea y que obviamente distrae además, distrae mucho la atención de otros temas bastante importantes que están ocurriendo en el país. Pero lo que yo quiero puntualizar en este tema es que más allá de la alegría que nos pueda dar la selección, de la justicia o no, ¿no es cierto?, de que se haya ejecutado la orden judicial, de que la madre reclame justa o injustamente los alimentos, en este momento quien recibe el mayor impacto de este proceso es precisamente la niña. La niña que ha tenido que vivir, ¿no es cierto?, todo el espectáculo del padre, todo lo que se ha dicho del padre y de la madre en redes sociales, en medios. Entonces, creo que ese tipo de tratamiento no le podemos seguir y no le debemos seguir dando a los niños, que ahora vemos que es un caso icónico porque es un jugador, ¿no es cierto?, pero que este tipo de cosas pasan siempre o suelen suceder en los casos en los que los niños no viven con sus padres, que tienen que pasar permanentemente una pensión alimenticia. Hay casos en donde las madres no reciben esa pensión y hay casos en donde, por ejemplo, los padres tampoco pueden visitar a sus hijos, ¿no? Hay de todo, pero ¿dónde quedan, en este caso, usted que ha puesto mucho énfasis en los derechos de la menor? ¿Dónde están los organismos que tienen que velar por los derechos de los menores? También debieron haber salido por sus fueros. Así es. Debieron por lo menos haber dicho, vea, y ha habido casos, en que han salido. Hay un consejo de la niñez, ¿no es cierto? Hay consejo metropolitano, hay tantas cosas por la niñez. Hay un consejo que debería no han dicho ni pío en este caso. Así es, lamentablemente, y tiene que ver mucho con el sistema de justicia, porque en el otro caso que también usted ha mencionado, ¿no es cierto?, la justicia no es para todos, lamentablemente es solamente para los de poncho y para los que no tienen amigos. Vamos porque por partes, los que tienen amigos primero pueden irse tranquilamente. Ese es el otro caso. Y de esos ya tenemos dos, no es la primera vez en este gobierno. Ese es el otro caso, ¿no? que la gente se está riendo, la verdad. La gente se está riendo por lo que escucha, lo que dice Alexis Mera, lo que dice el propio fiscal Galo Chiriboga. Porque resulta que este caso de Petroecuador, los casos de corrupción de Petroecuador, se han publicado, y en el portal en el que yo también colaboro, Focus, desde el mes de marzo, Jessica, desde el mes de marzo, siguieron en abril, continuaron en mayo. Y básicamente lo que está ocurriendo ahora es lo mismo que se dijo en ese momento. De mayo para acá, estamos octubre, 5 meses más. Y resulta que durante todo ese tiempo no se dieron cuenta que en efecto el señor Pareja Yanusel tenía algún grado de participación en lo que allí se dijo. Y cuando justo lo descubren, él decide irse. Hizo una burla esto, Jessica. No sé usted cómo lo pueda calificar. Pero sobre todo es una burla a la buena fe de los ecuatorianos. Porque hay dos circunstancias, ¿no es cierto? Nosotros ya vivimos un proceso parecido cuando salió Pedro Delgado del país. Se iba a una fiesta, ¿no es cierto? Y nunca más regresó. Después determinó la justicia ya en su ausencia que era responsable de algunas cosas. Y posteriormente, años después, en el mismo régimen, volvemos a vivir algo muy parecido.
algo muy parecido, y el presidente de la República se toma el tiempo, ¿no es cierto?, para hablar entre maquillaje, entre denostar a la oposición y una serie de argumentos, pero el tiempo que tiene que tomarse para combatir la corrupción no lo hace. Y la corrupción, ¿no es cierto?, la justifica de alguna forma cuando en sus expresiones dice que ha sido un ciudadano, ¿no es cierto?, que se ha dejado tentar por el manejo del dinero. Yo quisiera saber cuántos ciudadanos más hay en el país que se han dejado tentar, ¿no es cierto?, pero que tienen que responder porque los funcionarios públicos administran recursos públicos. Nosotros, a través de nuestro voto, les damos la confianza para que ellos puedan administrar los recursos públicos. Eso no quiere decir que se los vayan llevando, ¿no es cierto? Y si hay aquí un retraso, yo digo injustificado por parte de la Fiscalía, hay una responsabilidad también por parte de quien tiene que perseguir estos delitos. Y aquí, lamentablemente, es la Fiscalía. Lo que a mí me admira, ¿no es cierto?, es la tranquilidad y con la que se abordan estos temas, que al final del día son recursos públicos que bien se pueden utilizar para obra pública, para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, y ese sí es un atentado al bienestar de todos, ¿no? Jessica, usted es abogada. Así es. Y por eso le hago esta pregunta. Resulta que aquí el fiscal Garo Chiriboga sigue esta causa por el delito de cohecho, que todos sabemos lo que significa. Obviamente dar plata, dar y recibir a cambio de un favor en la función pública. Así es. En este caso. Ahora yo pregunto, ¿esa plata de dónde salió? Esa plata, los 12 millones de dólares que ahora han detectado tiene el señor Alex Bravo en cuentas de Panamá, y el millón de dólares que han detectado tiene el señor Pareja Yanuseli también en cuentas, es plata que salió del presupuesto general del Estado, de lo que se supone, porque estamos hablando de contratos de Petroecuador, pagados por el Estado. Si esa plata es del presupuesto general del Estado, es de todos nosotros, y alguien se lo apropia y lo deposita en sus cuentas, ¿no es peculado? Especulado, efectivamente. El artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado señala claramente que los recursos públicos, ¿no es cierto?, dejan de ser recursos públicos cuando son entregados como parte de una contraprestación o a un servicio que se ha dado al Estado. Ahí deja de ser el recurso público. Es decir, cuando el funcionario público al final del mes, ¿no es cierto?, le paga y le hace el depósito al Estado por sus servicios prestados, ahí deja de ser recursos públicos. Pero si es coima. Pero si es, ¿no es cierto?, producto de una serie de elementos que van a ir a conducir a que se eleve, por ejemplo, la tarifa de un servicio o que cueste más el servicio para poder pagar con recursos públicos una coima, ya eso tiene otra figura. Sobreprecios. Tiene otra figura, exactamente. ¿Y cómo el fiscal Chiriboga no se da cuenta de eso? Y se toma tanto tiempo en detectarlo. Mire que usted en un minuto lo ha visto clarísimo el asunto. Porque hay que leer la ley, hay que tener la ley en la mano para poder ¿Y qué delito? sancionar. Y Jessica, ¿y qué delito es más grave? ¿Cohecho o peculado? El peculado no prescribe, además porque cuando uno utiliza recursos públicos para su beneficio o desvía recursos públicos para intereses particulares, hay una afectación al bienestar de todos los ecuatorianos, porque son dineros de todos, son dineros públicos. ¿Y por qué se atenta al bien común o al bien público específicamente? Porque estos dineros, estos recursos públicos no son pues plata de bolsillo, son dineros que le corresponden al Estado y que los recibe a través de venta de petróleo, impuestos, una serie de elementos que conforman el presupuesto general del Estado, ¿no es cierto? Y que tienen que salir del presupuesto general del Estado con un procedimiento, con una causa debidamente justificada. Yo no puedo el día de mañana coger recursos públicos y decir, bueno, me voy a comprar unos zapatos, una cartera, unos vestidos. ¿Por qué? Porque no es dinero de bolsillo, no es dinero mío. A mí la fe pública me encarga que yo administre esos dineros. Y que esos dineros tienen un fin, que es un fin social, porque el Estado tiene un fin social. Entonces, por esta razón es que el peculado tiene otras condiciones. Y por esta razón el peculado no prescribe. Y mire usted que una gran parte de juicios e indagaciones que lleva adelante la Fiscalía siempre va como por el delito más suave. Hasta de peculado hablando se ha hablado en este gobierno. Concepto que yo no lo conocía, Jessica, le confieso. Peculado blando, o sea, suavito, que no hace tanto daño. ¿Se puede diferenciar así el tipo de delitos? No, el peculado es si usted hace uso inapropiado, indebido o desvía fondos desde $1 hasta $20,000, hasta $1 millón o $30 millones.
como en el caso de Petroecuador, estamos viendo que yo me reía cuando se detectó este tema, porque decía, la fortuna de Juan Gabriel es de 30 millones en una carrera artística extraordinaria, pero parece que acá en algunos meses algunos funcionarios públicos hacen la misma fortuna que Juan Gabriel, imagínense. Y en tiempo récord y sin cantar ni una sola canción. O sea, y no van a cantar seguramente, que por eso es que se les permite tener tanta información a la mano. Así es. La verdad es que las excusas que se dan por parte de gente que está involucrada en ciertos hechos, que ni siquiera las puedo calificar de delitos, porque aquí mientras no sea calificado de delito, uno tampoco puede decirlo. Claro, están en investigaciones todavía, ¿no? Pero las excusas que se escuchan son de reírse, a pesar que lo de fondo es muy serio, Jessica. Y le voy a mencionar otro caso, que también es de estos días. El famoso picnic. El famoso picnic que ya está en indagación por parte de la Fiscalía. Pero en este caso hay videos en los que se ve entrenamiento de 2 militares a civiles. Y es lo que se ve. Eso está ahí. Y sin embargo, los involucrados de Alianza País, que hay 2, el señor Coyaguazo y la señorita Delgado, dijeron que estaban en un picnic, en un taller de oratoria, en educación física, en cualquier cosa. Entonces está sancionado por el Código Orgánico Integral Penal, eso, porque es una instrucción militar por fuera de la ley. Si no hay ahí ninguna, está claramente identificado y tipificado el delito que se comete. Pero mire, yo creo que hay que ir más allá. ¿Cuál es la razón que permite que pasen todo este tipo de cosas? Entonces, eso tiene que ver específicamente con el sistema judicial y tiene que ver con la conformación del Consejo Nacional de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, del modelo de Estado que en este momento los ecuatorianos estamos viviendo. Nosotros tenemos un modelo de Estado en donde al fiscal general se lo ha elegido a través de un concurso público, ¿no es cierto?, aparentemente, realizado por el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Quién elige el Consejo de Participación Ciudadana? Y esto tiene una raíz en el año 2008, en la Constitución en el año 2008 y posteriormente en las enmiendas constitucionales en el año 2011, cuando en el caso del sistema de justicia se crea, anterior a eso, se crea el Congresillo, ¿no es cierto? Hay que acordarse de la etapa del Congresillo, quien faculta para que se nombre nuevamente una Corte Suprema de Justicia, ¿no es cierto? Y se empiece a formar, o mejor dicho, se nombra un Consejo de Transición, un Consejo Nacional de la Judicatura de Transición, cuyos casos hay que preguntarle a la Contraloría General del Estado. ¿Qué ha pasado con los informes que se ha detectado en la administración de ese Consejo de Transición encabezado por el señor Paulo Rodríguez? Que además hicieron millonarias contrataciones, de lo que habría que ver, porque es el momento en el que más trabajo se hizo en temas de infraestructura, no solamente cemento, ¿no?, obra física, sino también, por ejemplo, en tema de sistemas, cómo contrataron, qué contrataron, si es que funcionaron bien, no han funcionado bien. Entonces yo creo que hay que hacerle ahora una auditoría al sistema de justicia. Antes que siga con esto, Jessica, ya que hizo usted un recorderis muy preciso de cómo se vino desarrollando este proceso de captación de la justicia, hay que recordar también que en ese momento todo el mundo estaba feliz con el proceso. Cuando Correa dijo que iba a meter las manos en la justicia, no sé si usted también lo aplaudió. Sea yo estaba sincera. Fuera del país, le cuento. Y si hubiese estado, porque la gente estaba contenta. Correa dijo de frente que iba a meter las manos en la justicia y la gente votó y aplaudió. Política. Es que esto tiene una raíz profundamente política de cómo los ecuatorianos concebimos la política. El ecuatoriano y los latinoamericanos hemos concebido la política como si necesitamos de un mesías que venga y organice todo, ¿no es cierto? Yo recuerdo, por ejemplo, antes de todo el proceso de la Revolución Ciudadana, yo escuchaba en la calle a mucha gente, tenía algo de 20, 21 años, escuchaba a la gente que decía que en el Ecuador necesitaba un presidente duro, alguien que haga de órdenes, ¿no es cierto? Alguien que ejecute bien las cosas. Y de repente nos encontramos con un Rafael Correa que aprovechó muy bien el proceso de quiebre del sistema de partidos políticos que hasta el día de hoy no se ha recuperado. Levanta una propuesta con la anuencia de todos los movimientos sociales, incluidos todos los que están hoy en la oposición, ¿no es cierto? Y de los partidos de izquierda y de la gente que ha estado permanentemente en la lucha social, y levanta una gran plataforma con la que llega a la presidencia de la República. Ahí no tenía usted el método de asignación de escaños que tenemos hoy. No, entonces, pues lo cambiaron a conveniencia. Y además hay otra cosa, ¿no? Era el primer presidente que corría sin asamblea, porque la asamblea era de la partidocracia. Entonces, al final del día, después de esto,
por no haber tenido asambleístas propios, se llegó al Congreso de las Monteles, y usted se Pero eso fue terrible porque finalmente esos asambleístas que destituyeron también fueron electos por voto popular. Pues. Y ahí vamos a tener que conversar algunas cosas. Usted es abogada. Vamos a tener que conversar algunas cosas, porque por ejemplo, a la Corte que se la jubiló en el año 2005, ¿no es cierto?, cuando cayó Lucio Gutiérrez, ya siguieron un proceso internacional y el Estado ecuatoriano ha tenido que pagarles una indemnización porque hay una afectación a sus derechos. Claro. Y entonces yo quiero estar consciente de qué es lo que va a pasar el día de mañana, porque en estos 10 años hemos tenido una serie de elementos que evidentemente han quebrado normas, derechos, y que el día de mañana van a ser reclamados en instancias internacionales, y seguramente el Estado ecuatoriano no tendrá la fuerza para imponerse. Es decir, no sé si le entendí, pero usted está un poco previniendo que los propios funcionarios actuales, los propios jueces de la Corte Nacional de Justicia, que así se llama ahora... O aquellos que han sido destituidos por una serie de elementos... Exactamente, pero por decir algo, viene un nuevo gobierno, cualquiera que este sea, que no sea Lenín Moreno. Así es. Que no sea Lenín Moreno, sino alguien de la oposición. Y que diga, esta Corte Nacional de Justicia es correísta. Así es. Y de un plumazo o de una consulta popular, por ahí están las opciones ya barajándose, se me van toditos, se me va el fiscal, se me va el contralor, se me van todos los jueces de la Corte Nacional. Estos mismos jueces van a nuevamente reclamar ante la CIDH, entiendo, en primera instancia. Por eso hay que ser muy prolijos en conocer la norma, la Constitución, saber cuáles son los candados constitucionales y cuáles son las vías para poder tener una alternativa que permita desmontar el sistema haciendo una afectación mínima, digamos, si es que en el caso se diera, a ciertos derechos en donde tendríamos que hacer prevalecer el interés superior de los ecuatorianos, el interés mayor. Un tema que usted tocó, y usted que es feminista, el Mesías. Sí. El Mesías latinoamericano, además, que desafortunadamente, además tiene que ser hombre, tiene que ser macho. Efectivamente, claro, como usted dice, para que venga y ponga orden aquí. ¿No es cierto? Que venga y sea el que imponga respeto en base a algunos lo han dicho. Es triste realmente la política ecuatoriana cuando hablan de solvencia testicular. Y hay esa frase, no es invento mío. Pero ¿creen que aquí se requiere eso para manejar el país? No, yo creo que hoy vivimos nosotros una etapa distinta. Mire, hay una serie de voces de mujeres y de mujeres valientes, mujeres fuertes, que han dicho, es suficiente, hasta aquí nomás, no queremos más. Yo le denomino Estado patriarcal, porque es el patriarca clásico, ¿no? Es si él no dice sí o no, no se mueve nada. Para mí lo que hemos construido en este año es un Estado patriarcal. Y claro, en donde las mujeres no tenemos más tarea que la de obedecer. Cuando la sociedad ha cambiado, la sociedad ya no vive en 1920, 1800. La sociedad ha cambiado y la sociedad ecuatoriana también. Nosotros somos parte de un proceso de globalización que también va cambiando las conductas de los seres humanos. Sin embargo, el machismo no se ha acabado. Y esto, usted hablaba de Latinoamérica, pero no ha ido cambiando porque finalmente hemos tenido ya mujeres presidentas en Chile, en Argentina, en Brasil. O sea, debió haber ya habido un vuelco en esta situación. No es un tema de género nada más. Es un asunto del género humano, es un asunto de ética, es un asunto de democracia, es un asunto de formación para la democracia, es un asunto incluso de niveles de educación. Pero ¿qué pasó en estos países, por ejemplo? Ya dieron el primer paso, ya estaban las mujeres en el poder, ya no estaba el macho castigador ahí arriba. ¿Qué pasó? Que es necesario hacer un proceso de formación para la democracia, porque yo entiendo el Estado, ¿no es cierto?, como este equilibrio de los poderes y no como un Estado absoluto o totalitario. ¿Por qué es necesario el equilibrio de los poderes? Para que se controlen entre sí, porque si no hay un control entre sí de estos poderes, tenemos lo que hoy tenemos, ¿no es cierto? Es lo que la doctrina norteamericana llama el check and balance. ¿Sí? El Ejecutivo es controlado por el Legislativo y a su vez por la Corte Suprema. Y ahí tiene usted una serie de elementos de cómo se nombran los ministros o magistrados de la Corte Suprema en algunos otros países, como los Estados Unidos, en España, en una serie de países, en donde está atado a este proceso de pesos y contrapesos de las funciones del Estado. Jessica, en este momento le damos la bienvenida al doctor Ramiro García. Un poquito tarde, Ramiro. Es un poco complicado el parqueo por acá. Bueno, ok, la lluvia Ramiro. Y el tráfico y el fútbol. Causizado completamente. Entiendo. Con Jessica comenzamos a conversar del sistema de justicia en el Ecuador. Y yo le había mencionado 3 ejemplos o 3 casos insignes de las últimas semanas, que a mí al menos me han causado primero risa y después indignación por la forma en que han sido llevados por las autoridades de justicia del país. Primero el caso del
los videos del picnic. No, primero, vamos en orden cronológico. Videos que aparecen ahí de gente, ciudadanos entrenando con militares, y 2 de los involucrados de Lanza País dijeron que era un picnic y talleres de oratoria. El segundo caso, estoy yendo en orden cronológico, sí. El segundo caso, el del señor Carlos Pareja Yannuzeli, que ayer el doctor Alexis Mera dijo que se iba a pasear a España y que no sabe si va a regresar. Y que justo el día en que salieron los papeles comprometedores desde Panamá y llegaron al país, ese día se le ocurrió viajar a España. Y el tercero, el caso del señor Ener Valencia, que más allá incluso del tema de alimentos y la pensión y todo, y los derechos de la niña, que aparte también han sido vulnerados, y eso lo he dicho hoy, Jessica, yo he dicho, el hazmerreír que fue pues la escenita esa, sacándolo en camilla, con oxígeno, y los policías haciéndose como que lo perseguían. Nunca lo detuvieron, pese a que había una orden vigente de una jueza competente, una jueza de las niñas. 3 casos, como digo, últimos, que retratan lo mal que está el sistema de justicia en el país, Ramiro. Así que yo quiero conocer su opinión también. Para empezar, bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Marlon, Jessica. Y efectivamente estos 3 casos creo que retratan de cuerpo entero el estado de la justicia. Un nivel de justicia que ha ido deteriorándose a niveles muy rápidos, con índices además objetivos de deterioro. O sea, está tan deteriorada nuestra justicia penal que hemos triplicado el número de presos. Eso no quiere decir que los jueces han sido más eficientes, sino que si en 5 años tengo 3 veces más población carcelaria, quiere decir que los estándares probatorios se han relajado, las garantías se han disminuido y el poder punitivo ha avanzado. Es decir, ¿usted cree que hay muchos inocentes presos? Pero sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Eso significa, o sea, no todos son culpables, sino que ahora todo no hace lo falta contrario, tanta prueba y te vas preso. Claro, yo creería que la mayoría de los que están adentro son inocentes a la luz de cualquier estándar judicial aceptable. Los niveles de los fallos judiciales acá en el Ecuador son realmente deplorables. Yo soy profesor invitado en algunas universidades fuera del país y realmente la percepción que tienen de nuestra administración de justicia es de risa. Lo que vimos ahora con lo de Ener Valencia un poco retrata el nivel de cumplimiento de las decisiones judiciales, pues, ¿no? Porque como usted dice, había una decisión judicial que ordenaba la detención y los policías no pudieron detenerle porque 4 camilleros fueron más rápidos. No quisieron. ¿Verdad? Exactamente. Pero además toda la discusión posterior sobre el tema de justicia, pensiones, que por otro lado reveló la cara más cutre de nuestra sociedad, ¿no? Ese rostro machista feo que todavía tiene nuestra sociedad. Los jueces son una expresión, son un producto de la sociedad. Eso iba a decir, hablando de la jueza. ¿Qué debió haber hecho la jueza que emitió la orden y se vio burlada su orden? Por lo menos debió haber salido a reclamar, pues. O sea, ¿dónde está? Sale por sus fueros las autoridades. Pero a ver, por favor, la intervención de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la intervención de los otros jugadores, la intervención del director técnico, la intervención del cuerpo médico, la fingida lesión y enfermedad de este señor que va a jugar ahora. O sea, somos una vergüenza. Y en eso se ha convertido nuestra administración de justicia. Mire usted, la acción de protección como garantía jurisdiccional de derechos constitucionales está prácticamente anulada. El único que la puede hacer valer paradójicamente es el gobierno, para el cual además no está diseñada la acción de protección, porque justamente la acción de protección va dirigida hacia el ciudadano, para la protección del ciudadano, de los desafueros del poder. No, pues acá, en cambio, el poder presenta acciones de protección en contra de los ciudadanos. Vea usted lo que pasa, por ejemplo, con el caso del superintendente de Comunicación e Información. Hemos presentado todas las evidencias, hasta la saciedad, que utilizó texto adulterado de la Ley de Comunicación para sancionar a varias radios, entre ellas Radio Democracia 2 veces. Y mire que hasta ¿cómo avanza eso? Está en investigación previa y ahí queda. Entonces, a ver, una fiscalía que con toda la evidencia, pues, no actúa, que se demoró 6 meses además de entender que Capaya era Carlos Pareja Yannuzeli. Hábleme de ese caso. Quiero conocer su opinión también. Que 6 meses, 7 meses después que se publicó, descubren que había una empresa, Capaya, que había recibido pagos de proveedores del Estado, y específicamente proveedores del sector petrolero de Petroecuador, es decir, cohechos, y que se llamaba Capaya, y que estaba además administrada por personas vinculadas al señor Carlos Pareja Yannuzeli. 6 meses se demoraron y se dieron cuenta 5 días después de que el señor ya se había ido del país. Dijo Alexis Mera que los papeles de Panamá, incriminándolo, llegaron el mismo día que él viajó. Él viajó en la madrugada
y los papeles llegaron horitas más tarde. Entonces, qué pena, no sabían ellos. Cuando uno de los estándares para establecer el mal funcionamiento de una administración de justicia es que justamente exista una dualidad de criterios a la hora de decidir casos similares. Mire usted, por ejemplo, en el caso de los 10 de Luluncoto, les encontraron sentados en la sala conversando, nunca pudieron demostrarles una sola prueba, nunca pudieron establecer una sola prueba que los ligue a supuestos hechos terroristas, explosivos o lo que sea. Tan es así que les condenaron por pertenencia a grupo armado. Tentativa de terrorismo, algo así. No, según dijo Pablo Castro, que estuvo aquí la semana pasada. Exactamente, tentativa de pertenencia a grupo armado. Con el código anterior, además, ¿no? Claro, con el código anterior. Los detuvieron inmediatamente y los tuvieron un año presos. Acá vemos miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas dando instrucción claramente paramilitar, en donde se instruye a un grupo de simpatizantes de gobierno cómo enfrentar a ciudadanos, cómo enfrentar a la policía, cómo organizarse, es decir, instrucción claramente paramilitar. Y no existe absolutamente nada. Parece que ya se está convenciendo el fiscal que era un picnic. Pero bueno, yo no sé qué es más ridículo, ¿no? Que la versión de esta señora que dice que es un picnic o la versión del señor Coyaguaso que dice que le estaba dando un curso de oratoria. Cualquiera de los dos me parece delirante. Pero bueno, en todo caso, lo que estaba claro hasta es que por burla a la autoridad debieron actuar en contra de estos señores, ¿no? Yo creo que en ese caso... Yo creo que en estos casos la administración de justicia perdió la vergüenza. Yo no sé, la verdad, cómo se les ha precarizado tanto a los pobres jueces. El problema es que de esto depende en mucho la estructura democrática del Estado. Las condiciones en las que los abogados ejercemos la profesión hoy por hoy aquí en el Ecuador es deplorable. ¿Peor que nunca, Ramiro? Yo diría que sí. Al menos yo voy 20 y tantos años de ejercicio profesional y la verdad no recuerdo una etapa tan triste de la administración de justicia con jueces bastardizados de tal manera que solamente se han convertido en instrumentos, en peones del poder. Y tantos millones y millones de dólares gastados. El problema no era asunto de plata, entonces, no, por supuesto, no. A ver, primero, insisto, el juez es un producto de la sociedad. Yo dije esto en una columna, yo escribo para el diario El Universo, y esto dije en un artículo anterior, y los jueces la Asociación de Jueces presentó queja de que por qué yo había dicho que los jueces son un producto social. Entonces, ¿qué son extraterrestres? ¿De dónde vienen? Marte. Obviamente son producto de la sociedad. Es decir, los jueces representan los valores o los subvalores que la sociedad maneja. Así es. En lo jurídico, los jueces son una expresión de nuestras facultades de derecho. O sea, no es que vienen formándose en Alemania, no, se forman en las facultades de derecho en las que todos nos hemos formado. Jessica y Ramiro, vamos a hacer ahora una pausa y les propongo que en el siguiente bloque hablemos de salidas. Salidas para mejorar esta situación, porque aquí mucho se habla, obviamente, y nos reímos porque la verdad es que ya indignarse, bueno, pasaríamos de mal genio siempre si nos indignáramos con todas las cosas que vemos. Pero también propongamos ciertas soluciones, salidas que ustedes, como abogados sobre todo también, pueden vislumbrar. Así que vamos a la pausa y volvemos. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV.
Seguimos conversando de un tema álgido, fundamental para el desarrollo de una democracia, para la constitución de un verdadero Estado de Derecho. Y estamos con nuestros invitados, Jessica Jaramillo y Ramiro García, ambos abogados, para en esta parte ya ir armando una especie de salida para toda la crisis, que yo sí creo es una crisis severa que está sufriendo la justicia en el Ecuador. Y habíamos mencionado en el bloque anterior 3 casos emblemáticos de a dónde hemos llegado, tan bajo que hemos caído. Jessica, usted también en la primera parte de su intervención planteó una especie de salida política a esto. ¿Es solo un problema de tipo político? Es que tiene que ver con la estructura del Estado. Entonces, cuando usted revisa cómo está el andamiaje constitucional, ¿no es cierto?, la estructura del Estado, se da cuenta que todo está armado para fortalecer este hiperpresidencialismo que hemos construido en los últimos 10 años. Entonces, para bajarse, digamos, o para desmontar todo ese hiperpresidencialismo, es necesario hacer una nueva reconstrucción de ese sistema. ¿Para volver a dónde? ¿Para volver al estado anterior? Yo creo que, por ejemplo, no hay necesidad de institucionalizar la participación ciudadana y por ende hay que desmontar ese Consejo de Participación Ciudadana que tiene estas funciones de nombrar fiscal, procurador, superintendentes, es decir, y además sobre todo fiscal general del Estado y procurador, que seguramente ya están en los procesos para poder seleccionarlos. Luego, creo que hay que regresar a este modelo, que es el modelo de las 3 funciones del Estado, en donde hay esta permanente control de pesos y contrapesos de las 3 funciones del Estado. Es decir, el legislativo volver a nombrar jueces. Creo que es necesario, ¿no es cierto?, volver a tener un método de asignación de escaños, una reforma al Código de la Democracia y al Consejo Electoral, ¿no es cierto?, para que haya una representación de minorías, como lo había hace algunos años el Western modificado, me parece que era, para que haya una mayor representación política de los diversos sectores de la sociedad ecuatoriana dentro de la Asamblea, y no esta avalancha o esta aplanadora que ha permitido que el Ejecutivo tenga tanto la Asamblea, que no es más que una oficina de aprobación de normas, ¿no es cierto?, tanto todo el nombrar el fiscal general, procurador general. Es decir, creo que hay que entrar a repensar un modelo de Estado que sea conveniente, no traído de cualquier otra parte del mundo, sino conveniente para la sociedad ecuatoriana. Jessica, concretemos, matamos el quinto poder, el Consejo de Participación Ciudadana, y volvemos ¿a qué? A la designación de jueces por parte... Antes era del Congreso, ahora de la Asamblea. Mire ¿Usted está cómo funciona, por eso? Por ejemplo, en los Estados Unidos. Los Estados Unidos hay un nombramiento que lo hace el presidente de la República, el presidente, de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Luego pasa por el Senado norteamericano y esos jueces son jueces de por vida. Y los únicos que pueden remover los jueces de la Corte Suprema norteamericana son los congresistas. Entonces, ¿usted sugiere una cosa parecida? Sugiere una cosa parecida. Creo que hay que revisarlo, evidentemente, ¿no? Hay que hacerlo con toda la responsabilidad del caso, pero yo creo que hay que repensar este modelo de Estado que hemos tenido. Porque antes ya tuvimos el modelo de designación de jueces por parte del Congreso Nacional. Sí, y se veían, se nombraba. Sí, a ver, Ramiro, ¿cuál es su idea? Hay una cosa. Creo que hay un consenso de que el Consejo de Participación Ciudadana, lejos de cumplir su rol, ha sido un instrumento de... político. Sí, no solamente político, pero que además ha bajado la intensidad democrática del Estado. Así es. ¿Pero es un problema del Consejo como tal o de la metida de manos del presidente al Consejo? Lo que pasa es que, primero, si yo le pido a usted o a cualquier ciudadano que me diga 3 o 4 consejeros, los nombres de los consejeros, que ojo, son importantísimos porque nombran todas las altas, las altas autoridades del Estado, le apuesto que el 99% de los ecuatorianos no tiene idea de quiénes son. ¿Por qué? Porque además se han buscado siempre, funcionarios opacos, de mínimo currículum, personas totalmente desconocidas que saben perfectamente que no habrían llegado allá si no es por la mano benefactora que les ayuda. Por eso le pregunto, ¿es una cuestión del ente como tal o de las personas? Y yo creo que es una cuestión también de la estructura. Es decir, una estructura como esta, diseñada supuestamente para que un poder ciudadano la nombre, cuando resulta que ningún ente de la sociedad civil representativo ha estado presente en esos nombramientos, no funciona. No hay mecanismo perfecto de designaciones. No importa cuál mecanismo usted utilice,
No hay mecanismo perfecto. Pero si tenemos que pensar en el ente de mayor representación democrática que tenemos en el Estado, pues sin duda es el legislativo. Eso, ¿Y usted está por eso entonces? Ojo, cuando hablamos de nombramiento de autoridades como superintendentes, contralor, procurador, etcétera, jueces no. Para los jueces tenemos el Consejo de la Judicatura. Así es. Y ahora, obviamente, si tenemos un Consejo de la Judicatura presidido por el secretario privado del presidente y conformado por exfuncionarios del gobierno, ¿qué independencia queremos? Entonces, obviamente, los pobres jueces se encuentran obligados a cumplir los dictados del poder, o de lo contrario son procesados por cualquier otra razón y los votan como apelos. Pero entonces, ¿qué hacemos con la judicatura? Entonces, a ver, si ya que estamos hablando de administración de justicia, yo creo que la peor solución sería el votemos a todos y cambiemos todo. Porque volvemos a lo mismo. Claro, es exactamente Insisto, lo mismo. Los jueces que tenemos no son ni mejores ni peores que lo que tenemos en la media jurídica del país, ¿verdad? A un juez, como decía en mi columna de hace 2 semanas, ¿hasta dónde se le puede pedir actos heroicos que le haga perder el sustento mensual de él y de su hogar, ¿verdad? Es muy difícil. Pero obviamente lo que sí tenemos que asegurarnos es que la instancia de control disciplinar no responda a intereses partidistas específicos, porque de lo contrario lo que vamos a tener son, que tenemos ahora, jueces peones del poder. ¿Cómo se hace eso entonces? ¿Cómo se libera al Consejo de la Judicatura del poder del presidente? Lo primero, en la designación tiene que haber mucha más participación ciudadana, tiene que haber, lo primero, transparencia, la tan cacareada transparencia que nunca se da. Transparencia en el sentido de escoger los mejores y que estén sometidos a un escrutinio previo y constante de parte de la opinión pública. Eso es fundamental. Un país donde sus mejores juristas no son los jueces, es un país que nunca va a tener una administración de justicia adecuada ni va a brindar una seguridad jurídica adecuada. Así de sencillo. Y tenemos unas cortes de reírse. O sea, usted póngase a ver cuántos juristas relevantes tenemos en nuestras cortes, qué producción intelectual, qué producción académica han tenido nuestros jueces previo a ser jueces, y va a ver que es muy poco, ¿verdad? Y va a ver que el nivel jurídico más alto no se encuentra en las judicaturas, sino fuera de las judicaturas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo primero que tenemos que dar es respetabilidad al cargo de juez. Si una persona sabe que el cargo de juez no va a ser respetable, porque ahora, en este momento, ser juez es casi una vergüenza. Es casi una vergüenza. O sea, a los pobres jueces, y eso se lo digo como presidente del Colegio de Abogados, se habla de forma tan peyorativa de los pobres jueces que la verdad pena. O sea, se habla de los jueces como se hablaría de una persona muy por debajo de la media ética y de la media intelectual. Y uno dice, bueno, a ver, un ratito, los jueces, no hay que ser injustos con ellos tampoco. ¿Qué pasó? Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué pasó? ¿Cómo permitimos que esto pase? Al nivel que llegamos. ¿Cómo llegamos a este nivel tan bajo? ¿Cómo hicimos para que un juez que era medianamente bueno, digamos, o que era medianamente independiente, ahora actúe al telefonazo o al grito? Jessica, eso yo le quiero preguntar, ya que también le toca su intervención. El asunto, y Ramiro ha puesto aquí otro modo, otro mecanismo de independizar un poco al Consejo de la Judicatura, pero siempre va a estar el poder arriba, siempre va a estar el presidente de la República queriendo poner orden, queriendo que no le pongan, ellos dicen, un enemigo ahí, porque obviamente un enemigo es un peligro para la estabilidad de su régimen. ¿Qué político, qué candidato a la presidencia va a estar dispuesto, digo yo, a eso, a soltar esas riendas de control de la justicia, de la Contraloría, de la Procuraduría? ¿Usted cree que hay un candidato que está dispuesto a eso? Yo creo que hemos aprendido, muchos de nosotros hemos aprendido la lección. Yo tengo 31 años, creo que soy parte de esa generación que vivió todo el proceso de la Revolución Ciudadana, que vivió un poco el proceso anterior, y que quizá eso nos da la posibilidad de valorar, ¿no es cierto?, qué es lo que se puede sacar de bueno y qué se debe desechar de lo malo, ¿no es cierto?, que hemos vivido. Creo que es imperativo que en algunos casos muchos políticos han regresado a ver al diálogo como un mecanismo de unidad, ¿no es cierto?, como un mecanismo de concertación, como un mecanismo de acuerdos. Creo que ese es el primer gran paso. Luego, tan malos han sido los que están, ¿no es cierto?, que a los que creíamos que eran malos nos han hecho ver
que no han sido tan malos. Ya los estamos extrañando. Imagínense. Sí. Entonces, ese tipo de situaciones creo que tiene que llevarnos a nosotros como sociedad a madurar. ¿Cómo lo hacemos? ¿No es cierto? En el caso del sistema de justicia, yo creo que hay una cosa importantísima que hay que señalar, y es que la parte administrativa no ha dejado, mejor dicho, ha sido superior en el sistema de justicia que la parte judicial. Es decir, usted tiene en el sistema de justicia coordinaciones administrativas que están haciendo la función esta de controlar permanentemente a los jueces, o de tener una espada de Damocles sobre los jueces, ¿no es cierto?, todo el tiempo, y creo que eso hay que corregir. Es decir, estas coordinaciones administrativas deberían tener carácter específicamente administrativo. Eliminarse. O eliminarse, exactamente. Insisto en mi pregunta, ¿hay la voluntad política de los candidatos a la presidencia? Usted habla de diálogos. Yo creo que sí. Yo entiendo esos diálogos como un reparto a veces. Están peleándose porque el uno va primero, el otro va segundo, el otro va tercero. Y por eso no se ponen de acuerdo. De eso están hablando, Jessica. Yo creo que hay la voluntad de cambiar el sistema. Y creo que hay que interceder, ¿no es cierto?, quienes podemos, quienes tenemos la posibilidad de cambiar para bien las cosas, interceder, ¿no es cierto?, para que se haga de la mejor manera. Pero eso, más que obedecerle nada más a los políticos que están quizá liderando estos procesos, que son 3 en este caso, ¿no es cierto?, 3 escenarios. En el caso del candidato Moncayo, el caso de la candidata Cintia Viteri y el caso del candidato Guillermo Lasso. Pero más allá de eso, yo creo que hay una responsabilidad sobre los votantes. Porque al final del día, ¿no es cierto?, si nosotros tenemos votantes que tienen esta predisposición a votar porque es guapo, simpático o simpática, pero no tienen la menor idea de qué va a ir a hacer en la Asamblea Nacional, creo yo que hay una responsabilidad mayor sobre los votantes. Los votantes también son engañados, Jessica. Los políticos dicen una cosa en campaña y otra muy distinta hacen también cuando ya están en el poder. Certificar. Mire, que yo he caminado todo este tiempo el sur de Quito como no he caminado en muchos años. Y muchas de las veces me encuentro con gente decepcionada, con gente que dice no tenemos obras, con gente a la que le hace falta, pero sobre todo le hace falta, yo creo que deberíamos hablar en un siguiente programa de los temas de educación, por ejemplo, cómo se está manejando la educación, qué se ha hecho, qué se ha dejado de hacer y cómo esto impacta en la realidad y en la calidad de vida de los ecuatorianos. Eso será para otro programa. Pero además le quiero decir, ¿no es cierto?, que hay mucha gente que también dice, vea, ya nos ha pasado, ya nos han ofrecido, ya no nos han dado, ¿ahora qué me va a dar? Ramiro, yo creo que una cuestión, Ramiro. Usted tuvo una mala experiencia de todo esto que estamos hablando, al haber sido parte de una corte muy cuestionada también. Y justamente ¿cuál? La Pichicorte. Yo jamás fui. Cuidado, repito una mentira. Usted no estuvo. Luego le enjuician. Por favor, nunca fui ni asesor, ni funcionario, ni juez, ni nada. Asesor de la Pichicorte no fue. Jamás. Si usted me demuestra un nombramiento de lo que sea, de conserje para arriba, lo que sea, renuncio a mi cargo de presidente del colegio. Eso no es verdad, no repito una mentira. Y la foto que hay, que está usted en la corte. En la foto yo estoy. ¿Qué estaba haciendo, Estoy Ramiro? saliendo de una audiencia como 500 veces he hecho en la corte, en las diferentes cortes que ha habido. Y por supuesto me estoy despidiendo de los jueces, porque los jueces estuvieron en la audiencia, una audiencia de estados en la que yo participé. Qué bueno que lo aclara, Y a partir de esto se generó una mentira en redes sociales. Yo jamás he tenido ninguna intervención en la Pichicorte. No he sido ni juez, ni asesor, ni funcionario, ni nada. He sido abogado, como he sido abogado en todas las cortes. Yo voy 20 años de ejercicio profesional. Y por supuesto me ha tocado actuar como abogado en esta corte, en la anterior y en la anterior a esta. Y en todas las que ha habido desde el año 1995 en que me gradué. Pero de ahí, eso no es verdad. Perfecto. Valga la aclaración porque yo sí estaba convencido que usted había sido asesor de esa corte. No. Me alegro en ese caso. Ahora, Ramiro, le hago la pregunta que le hice a Jessica. ¿Usted cree que alguno de los candidatos presidenciales va a respetar lo que dicen ahora? Que ahora sí dicen, vea, independencia de las funciones del Estado, socialcristianos, Lasso, el señor González, todos hablan lo mismo. De lo que digan los candidatos. Yo creo que el sistema tiene ciertas exigencias hacia los políticos. Es decir,
el tener una administración de justicia con mayor independencia ya es un tema de supervivencia del sistema. Estamos en un punto en que el sistema se ahoga, colapsa, y uno de los grandes factores del colapso es la falta de independencia de la administración de justicia. Si no tenemos una administración de justicia adecuada, no vamos a tener una reactivación económica, no vamos a tener un cambio de estructuras en absoluto, no. Ojo, entonces ya no es un problema solamente de la voluntad de A, B o C políticos. Pero no, entonces necesitamos una ciudadanía activada para estar vigilante justamente de esto. Yo creo que, por ejemplo, hay ciertos mecanismos, las redes sociales, los medios digitales, van a ser fundamentales. Es decir, el mundo como lo conocíamos hace 10 años cambió completamente. Y yo creo que, por ejemplo, el tema de las redes sociales ha hecho que la ciudadanía esté cada vez más cerca del día a día y no esté simplemente a expensas de lo que los medios públicos o privados nos quieran contar. Entonces, yo creo que va a haber un proceso de seguimiento mucho más fuerte a estos cambios de administración de justicia, porque además, ojo, esto lo está sintiendo el ciudadano común y corriente. O sea, esto no es un problema de élites empresariales, ni mucho menos, no. Mire usted, el señor presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Gustavo Ullal, daba hace un mes y medio, 2 meses, unas cifras que la verdad a mí me produjeron escalofrío. Decía, el COGEP, con el COGEP se han presentado más o menos 2.500 demandas, de las cuales 2.470 han sido archivadas o rechazadas. 90 y pico Solo por ciento. 98%. Exacto. 98% han sido archivadas. El 2% ha llegado hasta a tener sentencia. Él lo calificaba esto como un éxito. A mí me parece ver un fracaso del sistema, pero total, porque quiere decir que de 2.500 personas que pretendían conseguir justicia a través de la administración de justicia del país, solo 30 lo pudieron hacer y el resto, por cuestiones de forma o por cuestiones o por criterios muchas veces equivocados del juez, se les denegó justicia. Eso quiere decir que la tutela judicial efectiva en el país va a cero. ¿Qué genera esto? Esto genera otro tipo de problemas. Si yo no le puedo cobrar a usted por la vía judicial, voy a pensar en otros mecanismos de cobro. Uy, la ley de la selva. Sí, me explico. Entonces, claro, esto baja la intensidad democrática, vulnera el Estado social y democrático de derechos y justicia y termina atentando contra el propio sistema. Por eso le digo, ya es una cuestión sistémica. Sistémicamente nos interesa que la administración de justicia vaya bien. Sistémicamente nos interesa tener un mejor sistema penal. Sistémicamente nos interesa tener un mejor entorno contencioso administrativo, porque de lo contrario, por ejemplo, ¿cómo va a venir una inversión extranjera? De ningún lado. Si usted sabe que en caso de tener un problema con el contratante gobierno, usted con como Estado, contratista, ¿no? gobierno, con el gobierno, no va a tener un juez que pueda tutelar sus derechos. Entonces simplemente cero seguridad simplemente no jurídica. viene. Entonces es un problema ya de supervivencia. Lo que me preocupa es que yo no veo, aparte de los movimientos políticos, una sociedad organizada para vigilar, para fiscalizar, aparte de las redes sociales, además que también son obviamente un espacio. Obviamente las estructuras de sociedad civil. Yo represento una, por ejemplo, que es el Colegio de Abogados. Y ojalá que los colegios vuelvan por sus fueros. Obviamente. Porque además también han pasado una muy mala etapa, Ramiro. Sí, sin lugar a dudas. A nosotros mismos se nos quiso, el gobierno trató de tomarse a través de un grupo de colegas que traicionó al gremio y que quiso entregar el colegio en bandeja al gobierno. Yo creo que una de las políticas más fuertes y más eficientes del gobierno ha sido la de ir socavando a las estructuras de sociedad civil. Cuando no ha podido tomárselas, las ha partido. Y cuando no ha podido tomárselas y partirlas, ha creado entes paralelos. Por ejemplo, ese Frankenstein de risa que se llama Central Única de Trabajadores. O el Foro de Abogados. O la red de maestros. Es decir, y desapareció la UNE de paso. Claro, desaparece la UNE. Pero dígame, ¿qué maestro se siente representado por la red de maestros? ¿Y qué abogado se siente representado por el Foro de Abogados? Entonces hay que revitalizar a estas ONGs, organizaciones, colegios, gremios. Son gremios, ¿no? Los gremios que debían además tener un papel protagónico. Y yo creo, Ramiro, perdón que te interrumpa, que en este proceso, en esta etapa,
estos gremios, las organizaciones de la sociedad civil van a tener muchísima mayor fuerza, van a ser fundamentales. Y mire, yo he conocido ya varias organizaciones, como por ejemplo el Foro Acuerdo Ecuador, es que está todo el tiempo detrás de los políticos, detrás de los candidatos, a ver cuáles son los compromisos para filmarles, grabarles y luego empezar a hacer el seguimiento, porque creo que necesitamos de todos lados empezar a pensar en el Ecuador más allá de esta elección del año 2017. A pedir cuentas, Ramiro. Además, sí, sin duda. Además, yo creo que va a ser fundamental para la subsistencia del sistema político como tal. El democratizar las estructuras del Estado. Y yo creo que el declive que tiene el gobierno, declive de popularidad, declive democrático, declive político, es justamente coincide con la baja de intensidad democrática generada por estructuras represivas. Recuerde usted, o sea, si usted se pone a ver la propuesta inicial de Correa y las cosas que están haciendo, son dos Correas totalmente diferentes. Pero claro, también teníamos un Correa con muchísima popularidad y un Correa con muy baja popularidad. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que pasó? O sea, la ciudadanía no es tonta, la ciudadanía entiende. Además, estos 10 años han servido muchísimo como proceso de maduración, de madurez política. Hay cosas que hoy por hoy la ciudadanía no estaría dispuesta a aceptar. Esperemos. Por ejemplo, creo yo, por ejemplo, en materia de derechos humanos, yo creo que ha habido un empoderamiento muy fuerte. Hoy tenemos discusiones que hace 10 años habrían sido impensables, por ejemplo, como el matrimonio igualitario, como el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y su procreación. Así es. La despenalización, por ejemplo. Jamás el Colegio de Abogados se había pronunciado sobre un tema como la despenalización del aborto en mujer violada o cuando existe evidente malformación del feto. Nosotros lo hemos hecho ahora. Es decir, hay una madurez social, hay una madurez política y hay una madurez también de los gremios y grupos de sociedad civil. Insisto, si el próximo gobierno, gane quien gane, incluso el propio candidato de gobierno, si no entienden que tienen que democratizar las estructuras sociales, simplemente van a jugar a perder y el sistema no va a poder subsistir. Jessica, se nos ha acabado el tiempo, no sé, una cosa cortita porque ya tenemos que cortar. Es que hay que volver también a fortalecer el sistema de partidos políticos que ha sido gran causante, ¿no es cierto?, de que el día de hoy y 10 años después no hayamos tenido una cultura democrática en el país. Como decía Churchill, la democracia es el peor sistema inventado por el hombre, exceptuando todos los demás. Así es, les agradezco. Yo voy a completarlo. Es verdad, hay que fortalecer los partidos políticos, Jessica, pero mi opinión es que esos partidos políticos... Todas las estructuras. Así es, todas las estructuras. Y ojalá que esos partidos políticos no hayan nacido al calor de una administración pública. Ojalá. Así es, que desafortunadamente es un caso que tenemos cerca. Así que Jessica, muchas gracias, un gusto conocerla. Ramiro, muchas gracias también. A ustedes, amigos, gracias por la atención. En realidad este es un tema que se quedó corto para un espacio de 1 hora. Probablemente en algún momento lo retomemos y sigamos hablando de justicia, que ojalá algún día la sintamos en carne propia. Gracias por todo.